Hola, qué alegría saludarte. ¿Sabías que Dios puede restaurar tu vida completamente? ¿Quieres saber cómo? Pues quédate con nosotros, en un momento te lo mostraremos. Bienvenidos a este canal de testimonio. Soy Arturo Medina y me da muchísimo gusto saludarte. Yo sé que a lo mejor andas buscando una palabra para tu corazón. Y mi hermanito que me estás escuchando, mi hermana que estás atrás de esa pantallita, si en este momento tú tienes un testimonio aquí en tu corazón, un día que tú estabas necesitando a Jesús, lo buscaste, abriste tu corazón, lloraste, te desahogaste con Él y Él te extendió la mano y te levantó así como está levantando a esta hermana aquí que ves en pantalla. Si un día Dios hizo un milagro contigo, pues es el momento de hablar. ¿Sabes por qué Dios te sanó? ¿Sabes por qué te restauró? Porque Él confiaba de que tú un día ibas a decirles a todos que tiene poder y que Él puede cambiar vidas. Mucha gente está esperando tus palabras, así que no te duermas, no te quedes ahí sentado, sentada, tienes que hablar. Llámanos acá arriba en pantalla, tienes el teléfono, comunícate con nosotros y grabamos tu testimonio. Ya no guardes ese testimonio, el tiempo no espera y las personas necesitan escuchar qué es lo que Dios hizo en tu vida. ¿No estás agradecido? ¿No estás agradecida? O a lo mejor necesitas que Dios vuelva a actuar en tu vida para que hables. No, la palabra de Dios dice que si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán. Así que te invito a que nos llames, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues si tú quieres saber cómo Dios restaura una vida, te voy a invitar a que escuches el siguiente testimonio. Te va a impactar. Bienvenidos, comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio y bueno, estamos contentos en esta ocasión porque tenemos un testimonio que nos llega desde Wisconsin y tengo en este momento en la vía telefónica a mi hermanita Julia. ¿Cómo está mi hermanita Julia? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Gloria a Dios, mi hermanita. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre, de dónde es usted originaria y cuánta familia tiene. Sí, mi nombre es Julia Garduño. Yo soy del país de México, del Estado de México. Mi familia es de una comunidad pequeña del municipio de Temascalcingo. Somos 10 hermanos. Nací en una familia católica. Mis padres iniciaron bien su matrimonio con el sacramento, con nuestro Padre Celestial. Ellos iniciaron, de ahí nacieron 4 hermanas, mujeres, después 2 hombres, y después yo soy la número 7. Después de mí viene otra hermana, un hermano y otra hermana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, hermanita Julia, le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia, que nos diga quién era Julia antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues mi niñez, les puedo decir que como todos, he escuchado muchos testimonios de mis hermanos a través de su programa, hermano, y me he conectado con ellos, me he sentido familiarizada porque, pues, al nacer en un pequeño pueblo, pequeña comunidad, donde la naturaleza está ahí, los animales, los vecinos un poco alejados una casa de otra, pero siempre la calidad de vecinos, porque pues allá hay un saludo, unos buenos días, buenas tardes, allá todos se conocen. Pero era algo que yo no valoraba, era algo que a mí me molestaba. Todo lo positivo, todo lo bueno de Dios a mí me molestaba. No, obviamente, por la edad que yo tenía, no comprendía bien si era yo o qué era, ¿verdad? Pero sí sé que mi papá, mi mamá, mi papá era muy trabajador, siempre trató de trabajar en el campo para siempre traer comida a la mesa, y mi mamá igual, ella con tantos hijos que éramos, siempre apoyando a mi papá en las tierras, llevando de comer, haciendo tortillas.
cuidando los animales, pero yo puedo decir ahora, desafortunadamente, pero cuando era niña yo decía, afortunadamente no me ponen a cuidar los animales, yo no, gracias a Dios, yo decía antes, yo no tuve la necesidad de ellos, no me mandaban a mí al campo a hacer trabajo de campo, ni tampoco a cuidar los animales, ni a darles de comer, ni tampoco a limpiar la casa. En sí mi mamá era muy consentidora y de niña pues no, no, mi papá no nos pegaba, mi mamá tampoco. Ellos tenían problemas como adultos, pero a mí y a mis otros hermanos menores y mayores nunca nos levantaron la mano. Mi papá sí solía a veces hablar con palabras groseras, pero no hacia nosotros. Entonces, para mí, ellos fueron unos buenos papás, porque yo no tengo un mal recuerdo que me hayan golpeado o me hayan gritado o herido de palabras, pero el simplemente hecho de no obtener yo lo que yo quería, como uno va a la escuela, uno sale, uno mira que los otros papás tienen estudios, carrera, y los míos no. Entonces, como que yo era una niña muy orgullosa, muy soberbia, muy posesiva, tal vez porque no sufría como los otros niños, y aún así yo sentía que yo quería más, que no lo tenía. Siempre me quejaba que no lo tenía, porque no valoraba el trabajo, el esfuerzo de mis padres. Mis 4 hermanas mayores, ellas se fueron a la Ciudad de México a trabajar para poder ayudar a mis papás, porque éramos 5 pequeños. Y también puedo decir que cuando yo iba a la escuela primaria, secundaria, preparatoria, no me hizo falta nada. Siempre tuve zapatos, uniformes, libros, dinero a veces para el camión o huilera que le llamamos allá. Entonces, a veces también para comer, a veces no me daban mi mamá para comer, pero no era mucho mi queja, porque entre amigos allá nos compartíamos, o yo sentía, bueno, como a mí me gustaba estudiar, a mí me animaba el hecho de que me habían comprado los libros, que yo tenía el material para poder hacer lo que a mí me gustaba. Yo caminaba a veces por 1 hora de ida, 1 hora de regreso para ir a la escuela, pero no me pesaba. Entonces sentía yo que era feliz, pero no, era como una felicidad a corto plazo, porque ya regresaba a mi casa y venía en el camino de regreso de la escuela como vacía, como que algo me hacía falta. Yo llegaba a mi casa y como les digo, hermanos, mi mamá no me regañaba, no me pegaba, mi papá tampoco, entonces yo no podía sentir que en mi casa me lastimaban, me maltrataban, no. Simplemente era un vacío que yo no sabía qué era, pero yo pensé que en la vida era así, que todos sentían lo mismo, pero yo veía mucho a otras amigas que sonreían mucho, vecinas, y eso me molestaba a veces, porque decía, es que yo sonrío pero muy poco, no tengo ganas de sonreír, y como yo no era sonriente, me daban sí como celos, y así sucedió que cuando llegué a mi juventud, de que iba a terminar la preparatoria, yo trataba de ir a misa sola, misa dominical, porque a veces el transporte los domingos era un poco complicado. Entonces yo caminaba, a veces sola, a veces me llevaba una vecina, a veces mi mamá, cuando ella podía, me acompañaba, a veces mis hermanos pequeños. Yo esto lo aprendí porque mi mamá, ella siempre estuvo practicando la religión católica, siempre el Santo Rosario, el mes de octubre, ella con las vecinas se iban a rezar casa por casa y nos llevaban, que éramos pequeños. Yo recuerdo que yo iba porque pues nos iban a dar algo, pan o galletas, pero sí aprendí el Padre Nuestro, el Dios te salve, pero no me importaba, no me llamaba la atención yo seguir eso. Y mi papá, pues él no, yo no vi que él fuera, pero a misa, él no asistía a misa, él no rezaba, pero
pero él era muy caritativo con los vecinos. Él siempre estaba al pendiente de ayudar al más necesitado de alrededor, y eso a mí me molestaba porque yo decía, ay, quisiéramos para nosotros, somos 6, y yo quería más. Yo decía, pues lo que les da a ellos, a nosotros nos puede tocar más, lo puede vender, y yo siempre quería cosas nuevas, quería lo mejor, y era muy egoísta, no me gustaba compartir. Entonces él no, él era muy caritativo, siempre andaba. Yo ahora entiendo que el Señor era el que le hacía rendir todo, porque éramos 6, y aparte él ahí adoptó unos años una familia con otros hijos, eran yo creo que más de 7, y tenía otros compadres y igual tenían otros 8, 9, y tenía otros vecinos. Una vecina se quedó viuda con 4. Entonces él ahí iban, le tocaban y sabían que mi papá y mi mamá les iban a dar, y a mí eso me molestaba. Yo a veces cerraba el zaguán porque no soportaba a mis vecinos que eran huérfanos, porque yo decía, ahí vienen a pedir, ahí vienen a pedir. Igual cuando los vecinos adultos necesitaban tortillas, otra cosa, y yo sabía, ay, ya les vienen a pedir, yo cerraba la puerta. Y no me sentía mal, no me sentía mal hacerles cosas a mis vecinos, aunque eran compañeros míos de la clase en la primaria, no me sentía mal. No era que yo haya nacido en una familia acomodada de dinero, no, mi familia no era acomodada de dinero, mi familia era humilde. La casa en la que vivíamos se la había dejado mis abuelos paternos a mi papá, porque él era el hijo último, menor, y ahí estábamos. Era una casa normal, de teja, de adobe. Al principio tenía tierra los pisos, pero después mis hermanas, yo creo que yo tenía como 8 o 9 años cuando empezaron a poner piso de cemento, y empezaron a traer muebles nuevos como camas nuevas, y así empezaron a reemplazar. Pero el trabajo de mi papá y los terrenos que mis abuelos le habían dejado a él, pues era el sustento que él traía para nosotros. Nunca nos faltó tortillas, nunca nos faltó de comer, y siempre tuvieron animales como vacas, caballos, borregos, puercos. Mi mamá muchas gallinas, muchos huilos. Siempre tuvieron animales, y siempre había que comer. Si no era pues un pollo, era un huilo. Si no era eso, era huevo. Si de tomar, cuando era tiempo de que las vacas daban, pues siempre teníamos leche. Y cuando no daban las vacas, pues nos daba té. Tenía ella una planta grandísima de cedrón, que le llamaban té de cedrón, ahí en el patio. Pero siempre hubo que comer, y siempre había en abundancia muchas verduras de las que plantaban en el campo, como papa, nopales, quelites que le llaman allá. Entonces siempre hubo, y de eso yo no me puedo quejar de que Dios abandonó a mis padres. No, mi papá era muy trabajador. Él se dedicó también a bajar madera, que en ese tiempo era prohibido, pero él no le importaba. Él madrugaba, tenía compadres, se iban, entonces hacían arcinas de zacate, y ponían toda la madera abajo, y siempre en la madrugada cargaban. Entonces pues de ahí también era otro sustento donde él traía dinero, y era pues con que nos sacaba adelante, ¿verdad? Porque éramos 10 hijos. Entonces pues después mi papá enfermó cuando yo tenía 15 años, él falleció. Me dolió la muerte de mi padre, pero no mucho, porque pienso yo que yo venía muy muy mal. Yo ya estaba mal de mi egoísmo, mal de mi ambición, mal de mi soberbia. Entonces mi corazón estaba, pienso yo que desde los 8 años que hice mi primera comunión, yo desde ahí empecé a cerrar el corazón. Entonces estaba muy duro, y pues sí me dolió en el momento, pero después de unos meses, pues no, simplemente decía yo, pues dicen que nos vamos a ver, ¿verdad?
otra vez después. Entonces, pues ahí pasó. Eh, yo seguía haciendo lo que me gustaba, ir a la escuela. Trataba de, en la juventud ya, de ser un poco más consciente, como los 17 años, de ir a misa y, como les decía, de irme sola, eh, pero me sentía vacía. Me gustaba estar dentro de la iglesia porque sentía paz, pero, pero no, pero era como momentánea, así como bien rápida, pasajera, y salía pero yo no sentía que había ido a ver a Cristo, a Dios, a su madre, no era como una costumbre, como una cultura, como, pues tenía ganas de venir, vine y ya me voy, sería que no tenía otra cosa más importante que hacer. Regresaba, hacía mi tarea para el otro día, y después terminé la preparatoria al año siguiente y estaba tratando de seguir estudiando. Un hermano que tenía aquí en Wisconsin me estaba ayudando en una escuela privada. Entonces el Señor me bendecía y me bendecía, pero yo no lo veía. Yo quería más, yo sentía que todo me lo merecía y yo me sentía que yo era la más pobre del mundo y que yo era la más sufrida, que por qué me había tocado a mí unos padres sin carrera y que yo me hubiera gustado ir a otra universidad y me quedé con la insatisfacción de haber entrado a la universidad porque apliqué, pero llené las aplicaciones en México, en Toluca, pero no fui elegida para medicina. Entonces, cuando mi hermano me ayudó en esta escuela privada, era ahí en la Ciudad de México para estudiar estilismo, lo que se le llama belleza, que decimos nosotros, arreglar el pelo, maquillar las uñas, hacer el pedicure. Yo no lo valoré porque yo decía, es que eso yo no quiero, yo lo veía inferior, como, ay, eso yo no, yo me sentía que era inteligente, que yo no entendía ni valoraba que Dios me había dado ese regalo o ese don, ¿verdad? Pues de que se me quedaran rápido las cosas en la mente, se me grabaran. Yo pensé que era inteligencia mía y eso me hacía subir más mi soberbia, sentirme mucho mejor. A veces de repente me sentía superior, pero yo sabía dentro de mí que había un vacío bien grande y que yo no era feliz. Entonces, como no me gustó esa carrera, no la terminé, me faltaron unos meses, era de un año. Y era buena la escuela, se llamaba de Verónica Castro, su mamá, la actriz ahí de la Ciudad de México, pero a mí no me importó, simplemente yo menosprecié esa oportunidad que Dios me presentó y no valoré el esfuerzo de mi hermano y la dejé, me salí, porque yo a fuerza estaba aferrada de que yo quería una carrera universitaria. Y como no, me dijeron que no eran muchos años, no me podían apoyar, que si yo quería trabajara, pero yo decía, yo trabajar. Y sí, una de mis hermanas, había viviendo en la Ciudad de México y estaban casadas, y una de ellas me buscó un trabajo de entrada por salida con una señora rica que vivía en un apartamento. Pero como yo no estaba acostumbrada a trabajar y mi mentalidad no era trabajar de sirvienta porque mi soberbia y mi orgullo no me dejaban darme cuenta que yo no había nacido en una familia adinerada, que yo tenía que trabajar como cualquier otra persona de abajo. Entonces yo no realizaba eso y yo no me hacía la idea y yo decía, yo no quiero trabajar de esto, yo no quiero limpiarle la casa a alguien o lavarle el baño a alguien. Yo no estudié hasta la preparatoria, que fue 6 años, de primaria 3 años, de secundaria 3 años. Yo así me decía a mí misma, fueron 12 y yo soporté caminar de una hora de ida, otra de venida, a veces no comía. Y yo decía, yo lo hice porque me gustaba estudiar.
Y ahora tengo que, después de todo ese esfuerzo, venir a hacer ese trabajo. Yo decía, yo no. Entonces sola me ponía barreras y eso me hacía más infeliz. Después empecé a escuchar que mis vecinas, una de mis hermanas se quería venir para este país y yo dije, pues ahora es cuando. Prefiero irme a otro país donde no me conozcan y a lo mejor yo en mi mentalidad pensé, ay, como soy inteligente, pues allá aprendo inglés, a lo mejor agarro un mejor trabajo y ahorro y me vengo a terminar la universidad. Entonces, esa era mi idea principal, eso. Y sí, gracias a Dios, digo ahora gracias a él, porque pues antes no lo veía. Yo nada más hacía lo que mis amigas con las que me vine y mi hermana hacían. Fuimos ahí a un tipo como puente donde dicen que se apareció la Virgen, pero yo no sé si es real o no, ni lo he averiguado. Está arriba como en un cerrito, entonces fuimos, bueno, ellas dijeron fuimos, yo también fui con ellas porque yo hacía lo que ellas, pues me iba a venir con ellas, ¿verdad? Yo decía, pues vamos. Y sí, yo sabía quién era ella porque yo de niña y de adolescente andaba con mi mamá en los rosarios, pero no por devoción, sino porque acompañarla y porque iba a ver qué me daban. Y pues yo le dije, bueno, pues bendícenos. Si existes, pues sí, ¿verdad? Bendícenos. Pero no era un amor o una devoción o una creencia de que, yo soy guadalupana. Pues no, la verdad era que no. Yo era más falsa que los billetes falsos. Entonces, pues sí, papá Dios me dio la oportunidad de llegar aquí. Llegué aquí a Madison y estaban mis hermanos, me buscaron trabajo y después encontré a un muchacho que era amigo de ellos y perdí el sueño de regresar a estudiar. Me enamoré de este muchacho y que ahora es mi esposo. El Señor de verdad que siempre ha sido, a pesar de que yo he sido muy mala hija con papá Dios, Él siempre me ha bendecido y yo no lo veía, ni un gran esposo. Él es de verdad que yo no lo valoraba tampoco al principio porque pues no, simplemente yo estaba maleada, yo estaba mal, pero yo no sabía, yo pensaba que yo estaba bien, que la gente era la que estaba mal. Y yo peleaba por todo y yo no me daba cuenta que yo no le hablaba a cualquiera, que simplemente yo era antisocial, me caía mal hasta la gente y no me habían hecho nada. Pero yo no lo analizaba, yo no me ponía a meditar, oye, yo estoy mal. No, simplemente yo reaccionaba a lo que yo sentía, tristeza, amargura, enojo, y eso era lo que yo sacaba. Yo era grosera y miraba mal porque era lo que yo sentía, era lo que yo traía en el corazón, pero yo pensaba que yo estaba bien, que la gente era la que estaba mal y por todo peleaba. Entonces pasó así el tiempo hasta que tuve a mi hija, pero por cultura, tradición, sí la íbamos a bautizar, pero como todo, solamente íbamos a calentar la banca y a usar a la iglesia y no, nunca me puse a meditar tampoco de que sí estaba Dios ahí, de que sí estaba su hijo ahí, de que sí, en cada misa, en cada que el sacerdote consagra a nuestro Señor, baja el cielo ahí al altar. No, para mí lo hago y era por hacer, como al ir a una fiesta, a un parque, cualquier cosa. Yo no lo valoré, no lo valoraba. Y después, como mi mamá sí era muy entregada, cuando yo hablaba me decía, es que cásate, porque yo solo me junté, yo no me casé y no pensaba casarme porque yo decía, no, yo sabía qué significaba, o sea, sí sabía porque mi mamá siempre me lo explicó, pero yo era rebelde, yo decía, no, eso me va a atar. O sea, yo sabía que me iba a atar, pero yo no quería estar atada. Yo decía, si ya después no lo quiero, me busco otra persona.
no, yo no me voy a atar. Pero tanto que me decía mi mamá, después dije, me entró la idea de que Dios no existe, el infierno no existe. Ay, pues me caso, de todas maneras, eso ni vale. Me entró después esa idea y fuimos, mi esposo y yo, a México, nos casamos, después nos regresamos y tuvimos otro hijo. Pero yo no seguía buscando al Señor ni nada, yo seguía igual. Y sí íbamos a misa los sábados, los domingos, pero a calentar la banca nomás, como no tenemos otra cosa que hacer. Pero yo no abría el corazón, yo andaba igual o peor. Hasta que pues los problemas vienen más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y yo siempre que recuerdo que desde que me venía un problema de niña, de adolescente y en la juventud, yo me hacía la fuerte y yo decía, yo sola puedo, y si alguien me insultaba o me decía algo, yo me hacía la fuerte y yo decía, yo no voy a llorar. Me aguantaba y después lloraba solas, pero yo decía, no, yo era muy dura, muy dura. Entonces yo casi enfrente de la gente yo no lloraba. Yo me sentía muy independiente, yo no necesito de la gente y yo no necesito de nadie, yo no necesito del Dios que dicen que, porque ni hay. Llegué a la conclusión de que no había infierno y eso es una mentira. Esos sacerdotes, ese papa, son unos mentirosos, que digan la verdad. Cuando mi mamá yo llamaba por teléfono y ella me decía, hija, te voy a dar tu bendición. A mí me molestaba, cuando yo hablaba con mis hermanas, me molestaba que me empezaban a hablar de Dios. En Navidad me mandaban videos, cosas de Jesús, que la Virgen, y yo les escribía y les decía, no me mandes eso, ay, me enojaba y les decía cosas. ¿Cómo les gusta engañarse solo? Yo le decía a mi mamá, yo era grosera, yo le faltaba el respeto, yo le decía, ¿quién te dijo que eso es verdad? Eso es una mentira. Eso no es cierto, ese libro alguien lo escribió, esa Biblia. Además, es su carrera como un doctor, como un licenciado, como un maestro, según yo había estudiado y me gustaba leer libros y me sentía muy inteligente. Yo le decía a mi mamá, les han mentido porque ustedes, como en sus tiempos casi no hubo escuela, la gente se aprovechó de ustedes, del gobierno, la religión, ese papa que está dueño ahí de la religión más grande, los engañó. No hay religión. Eso es pura manipulación, eso es una carrera de ellos que ellos decidieron para sacar el dinero a la gente. Ustedes van y ahí les dan su dinero y sus propiedades. No se dejen manipular, eso es para la gente ignorante. Nosotros ya estamos en otra etapa, donde ya fuimos a la escuela y abrimos los ojos, los libros nos abrieron los ojos. Eso es una mentira, la religión. Y yo le decía ese tipo de conversaciones a mi mamá, a todo el que me hablaba de la religión, yo le contestaba eso, que eso era una mentira. Y les empecé a agarrar odio a los sacerdotes, al papa, a las monjitas, porque yo decía, ¿cómo es posible que pueden engañar así al más necesitado, especialmente a la gente de los pueblos? Yo recordaba, yo decía, cómo en los pueblos yo veía cómo al padre le daban, le llevaban, y yo decía, cómo son mentirosos. La gente apenas tiene para comer y todavía les sacan el dinero, les cobran por hacerles esos disque sacramentos. Entonces les empecé a agarrar odio y odio por mi propio razonamiento. Y cuando empezaron los problemas, pues yo hacía lo mismo, me sentía la que no pasa nada y la fuerte, hasta que, pues, como decimos mundanamente, el vaso se llenó de agua y pues se derramó, se rompió. Y eso fue lo que me pasó a mí. No aguanté ya de tanto que me guardaba problemas, enojos, mi misma infelicidad, mi misma amargura, mi mismo vacío que no llenaba, porque como ya trabajaba aquí, pues ya me compraba lo que quería. Si quería un carro, lo quería, y si no me gustaba, lo cambiaba, y decía, tengo buen trabajo, y nada me llenaba. Entonces llegó el momento en que ya me entré en depresión, simplemente
cayó mi alma, cayó mi espíritu, pero ni sabía ni cómo ni qué era y pues sí, tenía la idea de que tenía que ir a un psicólogo, pero yo decía, no, yo puedo yo sola, yo no necesito de psicólogos. Hasta que pues me daba así como más tristeza y un día pues ya de tanto llorar que no entendía el por qué me sentía así. Mis hijos estaban de vacaciones en México y yo le dije a Dios, ¿verdad? Mira, yo me acuerdo que mi mamá iba a rezar en octubre los rosarios a las casas. Yo me acuerdo que mi papá decía que no fuéramos a los bailes porque al andar haciendo eso en la noche y bailando, especialmente el sábado de Gloria, estábamos bailando arriba de la cruz y de la corona, de la cruz donde a Cristo lo colgaron y de la corona que le pusieron en la cabeza. Que no hiciéramos eso. Yo era rebelde, yo me iba. Yo no me importaba que fuera sábado de Gloria y que mi papá me dijera eso. Yo entre mí, yo no le decía a él porque él era más estricto, pero yo decía entre mí, ay, él ni a misa va, nunca lo veo que se pare, nunca veo que rece, y me viene a decir a mí, me viene a hablar a mí de Cristo. Ay, yo decía entre mí, pero no le decía a mi papá. Y mi mamá me decía, ella siempre fue muy consentidora, y yo sabía que ella rezaba por nosotros, pero a mí no me importaba. Ella decía, si quieren, váyanse. Entonces yo me acordaba y decía, ay, mi papá me hablaba de esto, y mi mamá tenía como una cabeza grande de Jesús, donde también ahí le podían poner agua bendita, y recuerdo que de niña a mí me gustaba, la descolgaba y la colgaba, y yo hablaba con esa imagen, y me acordé y le dije a Dios, si realmente tú existes, dime, porque yo no te voy a seguir si tú no me dices. A mí, si tú me mandas a alguien de allá afuera que es igual que yo de pecador o pecadora, o un sacerdote o otro de otra religión, yo no voy a escuchar, porque sí, ya me habían tocado afuera los mormones, otras sectas que me querían evangelizar, pero yo decía, ay, esos son otros mentirosos que nomás quieren sacar dinero. Entonces le dije a papá Dios, si tú realmente existes, dime, y si tú me dices a mí, o sea, frente a frente, que sí, yo te sigo, si no, no. Pero le dije realmente se lo dije de corazón, porque yo le dije, mira, tú sabes cómo me siento que yo tengo algo, pero yo no sé qué es. Yo solo siento una gran tristeza, pero grande, que no me dan ganas ni de ir a trabajar ni de levantarme. ¿Qué me está pasando? Tú sí sabes si es que existes, y si no, pues con el tiempo a lo mejor ya esto se me va a pasar. Y como a las 6, 7 horas yo no pude dormir de tanto que lloré y me cansé de llorar y de estarle hablando. Y vi que empezó a salir el sol y entró por la ventana y escuché una voz hermosísima que me dijo, purifícame a tu hijo y entrégamelo. Cuando escucho esa voz tan hermosa, tan suave, en mi corazón adentro yo sabía que era Dios, porque yo había estado hablando. Dije, sí existe. Entonces fue como que automáticamente, de repente el vacío se llenó, me llené de alegría, me levanté a buscar la Biblia, porque yo quería saber lo que él me había pedido. En mi catequesis alguien me habló de Abraham, y yo había visto la película. Entonces de repente me entró gozo, pero a la vez temor, porque yo dije, recuerdo que yo le dije, si yo te seguiré, si tú realmente me dices que existes, yo te seguiré, pero pídeme lo que quieras. Recuerdo que le dije, pídeme lo que quieras a cambio. Entonces, como él dijo, purifícame a tu hijo y entrégamelo, me entró temor, porque dije, yo dije que le iba a dar lo que él me pidiera. Me está pidiendo a mi hijo, es el único varón que tengo, ese es el único. Entonces me entró temor y recordé a Abraham automáticamente y corrí a buscar la Biblia, a buscar YouTube, la película,
Cuando terminé de ver la película me sentí en paz porque vi que no había sacrificado a su hijo. Entonces dije, entonces, ¿qué significa lo que él me está diciendo? Entonces, si no lo quiere llevárselo, o sea, no se va a morir, entonces, ¿cómo quiere que se lo entregue? Dije yo. Pero como sí tenían un poco de noción, porque mi mamá hablaba de los sacramentos y cosas así, recuerdo que nos hablaba, entonces sí tenía idea. Entonces yo decía, bueno, pero no estoy segura. Me daba vergüenza preguntarle a mi mamá, a mi propia familia, me daba vergüenza. Ahora yo, después de todo lo que les había dicho, ¿cómo les voy a decir eso? Van a decir, se está perdiendo la mente. Entonces regresé a esa parroquia donde nada más iba a usarla y a calentar la banca, y empecé ahí a preguntarle a las personas, ¿verdad?, qué era purificación. Y por ahí una señora que la vi media más mayorcita, más seria, dije, esta de saber. Y ella me dice, pues una purificación, dice, pues es la confesión, es un sacramento, depende de la edad de la persona, me dijo. Me dice, ¿qué es lo que buscas? Le digo, no, pues es para un niño de 7 años. Oh, dice, ¿qué sacramentos le faltan? Y le dije yo, todos. Ah, me dice, pues tienes que bautizarlo para que le quiten el pecado original. Eso es una purificación, me dijo ella. Pero si es para ti, es el confesionario. Entonces yo dije, ya sé lo que quiere. Quiere que eso es, que lo bautice, ¿verdad? Entonces dije, ¿y ahora cómo le digo a mi esposo? Porque él sabía que yo a la iglesia pues, ni le creía nada. ¿Y cómo ahora le iba a decir a él igual? Él más o menos, él no estaba tan perdido en la religión, pero me daba vergüenza decirle yo ahora, después de todo lo que hablé de la religión, que ahora sí creía en Dios, ¿verdad? Y pues yo sola empecé a irme, a regresar ahí, pero ya el Señor yo no había meditado que el Señor me levantó en ese momento de la depresión, que yo ya no me sentía cansada, ya no me sentía como o sea, ya de repente dije, soy otra, pero sigo sintiendo de repente tristeza, de repente como que me venían así como le llaman episodios, así como rachas, de que volví a caer de repente en la tristeza pero ya ahora ya era nada más, digamos, unas horas al día, ya no era todo el día que quería estar acostada o durmiendo, sino ya nomás era poco. Entonces sí vi el cambio y sentía que el Señor me llamaba a la confesión y me llamaba a buscarlo allá en su casa. Entonces me iba a confesar, empecé yendo todos los martes, una vez por semana. Ahí una señora del Rosario me invitó al Rosario, me quedaba al Rosario. No sabía yo realmente rezar el Rosario, no, aunque mi mamá era una persona de Rosario, yo no sabía más que las puras oraciones, pero yo no sabía cómo leer las bolitas del Rosario, de la cadena, yo no sabía. Cuando lo hacían yo me perdía, yo no sabía los misterios, yo andaba avergonzada porque yo decía, ¿cómo es posible? Yo vengo de mi madre, que ella lo hacía y yo no tengo ni idea, es una pena. Y ahí andaba viendo y daban hojas y cada que rezaban la coronilla yo quería vomitar, yo quería desmayarme, yo decía, yo aquí ya no voy a venir porque no sé por qué yo me siento así. Entonces yo decía, no, yo en mi casa yo no me siento así, aquí sí, ya no voy a venir. Además, estas mujeres nada más me miran, no me saludan, son unas chismosas, nomás se secretean en ellas. No, ya no voy a venir, ese sacerdote, yo creo ya lo aburrí, me ve aquí cada martes, ni me habla tampoco, ni me saluda, dirá que esa demente de dónde salió, no venía y ahora ya no sale de aquí, nomás me viene a molestar, a decirme lo mismo. Entonces así sentía yo que no, que ya no iba a regresar, pero yo firmemente decía, no, yo ya no voy a regresar ahí con esa gente. Y además ese sacerdote me cae gordo. Y llegaba el otro martes y yo decía, no voy a ir. Pero ya se acercaba la hora
y empezaba algo dentro de mí, como si me estaba, como alegría, como que algo me decía, te estoy esperando, no me dejes plantado, yo te estoy esperando, y me daba una alegría, un gozo cuando se me venía eso, de pensar de que, pues sí, me estaba esperando en la confesión y en el rosario. Yo me iba volada, casi siempre encontraba al sacerdote solo, y después el Señor me puso la misa diaria, casi todo fue inmediato. Busqué misa, pero no había en español más que los sábados y domingos. Pues me aventé a la de inglés. Tenía idea, pero las palabras no sabía responder en inglés. Busqué el librito que era bilingüe, me las memoricé y después las decía junto con los demás. Ahí y trabajaba 4 horas y así empecé otra vez. 4 horas trabajaba, regresaba, me iba al Santísimo, me iba a recoger a mi hijo y así empezó el camino de conversión, pero ese vacío no se me quitaba porque nada más era como temporal. Entonces otra vez de repente se me venía un vacío y yo decía, pero ¿por qué no lo lleno? Yo vengo al Santísimo y salgo igual. Yo rezo, vengo a misa y salgo igual. ¿Por qué? Porque ya depresión no tenía tanto, pero el vacío, sí, me sentía infeliz, no era feliz, no tenía ganas de sonreír. Entonces decía yo, ¿por qué nomás es temporal? No, esto no sirve, estas cosas de Dios no sirven, porque yo contaba cada hora, cada día, y pasó después un año, yo decía, bueno, esto no, y ya había conocido a esta señora, pero no de hablar con ella. Fue la que me aconsejó de bautizar a mi hijo. Me dijo que ella estaba yendo con un grupo a rezar a las casas. Y yo le dije, ¿y por qué no vamos nosotros? Porque ella me dijo que el horario no le gustaba. Y le dije, ¿por qué no vamos nosotras? Yo quería aprender a rezar porque no sabía. Yo dije, si voy con esta señora voy a aprender. Y sentía que el Señor me llamaba a eso, porque siempre en sueños, en la Biblia me hablaba de su madre. Entonces me dijo sí, y ella conocía a mucha gente y nos íbamos diario, y mi esposo él llegaba de trabajar y me decía, ¿ya te vas? Mi hija tenía 12, 13 años y la dejaba con el niño de 7. Sí, es que voy a ir con la señora a rezar. Y él sorprendido se quedaba, ¿otra vez? Ya fuiste toda la semana pasada. Sí, es que la gente quiere diario. Y no era que quisiera diario, yo le decía a la señora, trate de que sea diario, una casa diferente. Yo tenía esa sed, esa necesidad de rezar el rosario, yo el simple hecho de escuchar el Padre Nuestro, yo me sentía en paz, yo me sentía feliz, y yo le decía a la señora, busque más personas, por favor. Yo doy ray, ella no podía manejar, yo la llevo. Y yo me pasaba por ella y nos íbamos, y yo decía, ay, que esta señora no se aburra, porque a mí sí me gusta hacer esto, pero me da vergüenza yo decirle a la gente, yo te rezo el rosario, porque ya después lo aprendí, ya como a los 6 meses. Yo decía, ay, que no se aburra, pero gracias a Dios el Señor es el dueño del tiempo, la dejó por un año, y yo pude ver cambios en mi casa cuando yo llevé a la madre del Señor. Escuchábamos ruidos en la madrugada en mi casa, se prendían la bocina de la computadora sola, se oían ruidos, y mi esposo y yo nos quedábamos como, ¿qué pasó? ¿Quién tiró algo? ¿Y quién prendió la bocina? Y nos levantábamos, ¿verdad? Pero pues nuestra ignorancia espiritual no sabíamos de que siempre habíamos tenido al enemigo ahí. Entonces, una ocasión mi esposo me dice, oye, dice, acabo de ver una sombra, era en la noche, que se acaba de bajar de la cama, dice, y atravesó la puerta para allá, para el balcón. Yo le dije, ¿una sombra? Sí. Dije, pues yo creo que se te subió el muerto. Pero no lo tomaba así como, a pesar de que ya andaba, no decía yo, ay, el demonio, ¿verdad? Y eso, sí sabía que existía, ¿verdad? Pero
pero pues no que estaba en mi casa, que todavía lo teníamos o que lo habíamos tenido. No quería ser consciente o no me convenía tal vez. Pero después, cuando en el rosario se hablaba de esa parte de la señora que rezaba, yo ahí entendía que entonces la Madre de Dios había ido a sacar al enemigo, por eso tantos cambios hermosos en mi familia, porque ella decía, la Madre de Dios le pisará y le pisa la cabeza a la serpiente. Yo decía, y reaccioné que la primera vez que llevé a la Madre y hice el rosario ahí y le empezamos a hacerlo en familia, se oían los ruidos. Después con el tiempo pues pararon y ahí entendí. Y así fui aprendiendo. Yo aprendí de la gente, de las pláticas que ellas daban, ponía más atención al sermón del Padre, a las explicaciones, aunque me molestaba todavía que me dijeran lo que tenía que hacer, aunque me decían, no te vistas así, porque yo me vestía mundanamente. La del rosario me decía, yo decía, ay vieja, nagualuda esta, no porque ella ande con su velo y la falda larga hasta abajo y ahora ya se crea la Madre de Calcuta, me va a decir a mí cómo me voy a decir. Yo me molestaba, yo no quería, yo decía no, yo no quería entender. Yo estaba a lo mío, a pesar de que Jesús, Papá Dios me ponían pruebas, yo no quería ceder, yo no quería escuchar consejos. Y como este vacío no se me quitaba, llegó la Cuaresma, una de las Cuaresmas, y entró una pareja con una guitarra y empezaron a cantar la coronilla. Cantaba y en una de esas me entró un dolor que yo vi el Cristo de frente y algo me decía que yo lo había crucificado por mis pecados, él estaba ahí, y entró un dolor de que yo era la culpable, y cuando cantaban por su dolorosa pasión, yo le decía, ten misericordia de mí, y me dio el regalo de llorar mis pecados. Ahí entendí que me estaba dando otro regalo, y era como si él y yo nos relacionáramos y íntimamente, de corazón a corazón, y ya no estaban las señoras del rosario, y yo nomás escuchaba la música, y yo le pedía perdón, y toda esa semana en mi casa igual le pedía perdón. Se llegó el otro martes, todavía seguía la Cuaresma, ¿verdad? Cada martes la cantaban, y en una de esas, de tanto que lloré y le pedía, sentí algo que yo no había experimentado nunca. Era como una luz que no sabía si se había puesto encima de mí o había salido de mí. Yo no sabía por mi ignorancia, pero sí sé que yo ya no sentía yo mi cuerpo, yo no sentía manos, pies, no. Yo solo sé que sentí una luz y veía una luz calientita, hermosa, con un amor hermosísimo. Yo nunca lo había experimentado en esta tierra. Yo sabía que eso que estaba pasando no era de esta tierra. Yo sabía que no era el cuerpo el que lo estaba sintiendo, porque yo ya no estaba relacionada con las personas del rosario. Yo ya estaba con esa luz, pero que era esa luz en mi corazón me decía que era Cristo el que yo había subido esa cruz, me estaba dando el perdón, y que me decía, te amo y siempre te he amado, y claro que te perdono. Y eso me gustó tanto, eso que sentí, ese amor que él me dio, que yo quería sentirlo a cada rato, si era posible, diario.
le decía, Señor, de todo lo que me he perdido. Y el vacío se fue. La felicidad llegó. Yo me empecé a levantar feliz. Ya no me sentía vacía, triste. Y así mi vida ha sido que yo ahora solo lo busco a él y a él y a él, porque yo ya no me siento sola, yo no tengo el vacío. Él viene, aunque yo esté sentada, aunque sea un segundo, me da ese amor. Estoy en su casa, viene y me da esa paz, ese amor, aunque sea un segundo. Y yo le correspondo confesándome una vez por semana, tratando de rezar el rosario diario, tratando de ir a misa diaria. No he parado. Les hablo de que llevo como, para la gloria de Dios, llevo como 8 años. Y yo le digo al Señor, no me dejes que me aleje de ti, porque por fin encontré la felicidad, por fin encontré el sentido a la vida, por fin encontré a lo que Dios me mandó. Esta es mi misión. Mi misión es amarte, glorificarte, respetarte, adorarte. Esa es mi misión. Ser una buena madre, una buena esposa, una buena hija, una buena hermana, una buena amiga. Y con mi testimonio, con mi vida, entregar a ti, es como yo siento y esa es mi fe, y yo sé que a él le gusta, que yo le correspondo a él su amor, su paz. Cada que entro a un confesionario, cada que me disculpo con alguien que lastimé, que sí caigo, que sí me salen los defectos y el enemigo me tienta, sí, porque pecadora voy a ser hasta el último día de mi vida, pero el Señor no me deja y yo estoy bien agradecida con Él porque murió en la cruz por mí, porque dejó su trono para venirme a rescatar, porque Él, cualquier cosa que yo haga, yo sé que no es mía, es de Él me la da para que yo lo haga, porque yo no tengo nada que dar, nunca he tenido nada bueno que dar. Pero le digo, Señor, en tu divina voluntad, ven, ayúdame a hacer la oración de la mañana, ayúdame a hacer la oración de la noche, ayúdame, Señor, a irte a ver cuando no tengo ganas de ir a misa. Digo, fui ayer, otra vez, me entra también la pereza espiritual. Señor, perdóname, porque a veces sí caigo en la pereza espiritual y no oro, y no voy a verte a tu casa, no te voy a ver al Santísimo. Pero el mejor tiempo invertido, hermanos, se los digo, es entregarle nuestra vida al Señor. Para todo hay tiempo, nada más hay que organizarnos, pero no nos cansemos, porque yo ya quería tirar la toalla, porque yo no veía cambio, pero el cambio llegó, no a mi tiempo, porque yo quería mi tiempo, llegó al tiempo de Él, pero de que llegó, llegó. Y así sigo hasta el día de hoy, cayendo y levantándome. Pero yo sé que con la ayuda de Dios al final vamos a triunfar. Él ya dio su vida por mí en la cruz, ahora me toca a mí luchar de la mano de Él, de su madre, para poder
al final de esta vida terrenal llegar a la morada celestial, porque ahora esa es mi meta. Y yo les comparto este testimonio porque Papá Dios me ha dado mucho, 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 tanto es, yo ahora entiendo que yo estaba enferma, ahora entiendo que yo a lo mejor hasta estaba ya condenada, por mi propia voluntad, era mía, pero sí sé que Él me rescató, ahora entiendo. Yo no sabía de congresos, yo no sabía de misas de sanación, yo no sabía de todo eso, pero ahora que lo sé, sí, yo sé que es cosa del Señor. Ahora yo voy, no porque diga, ya el Señor me dio su amor, me sana y me sana. Yo sé que hay mucho por sanar, hay muchos defectos en mí, miles, miles y miles, y a diario sigo cayendo y pecando, entonces necesito seguir y seguir. Si nos invitan a un retiro, a un congreso, hay que ir, es de Él. A un rosario, hay que ir. Hay que agarrar nuestro armamento, que es la confesión, la Eucaristía, la adoración al Santísimo y nuestro rosario diario. Ese es el arma. Y hay que acompañar, hay que ir a las misas de sanación, a los retiros. ¿Por qué? Porque no podemos decir que ya por ir ya estamos sanados. Siempre pecamos y siempre hay algo por lo cual pedir perdón.